Mucha gente cree en la posibilidad de las vidas pasadas, la noción de que la vida que estamos viviendo actualmente no es la primera. Antes de que fueras la persona que eres ahora sentado en tu casa y viendo este video, tal vez fueras un rey medieval, un pintor del Renacimiento o un antiguo guerrero espartano. La regresión a vidas pasadas es una práctica controvertida que permite a las personas echar un vistazo a sus supuestas vidas pasadas, mirando a través de los ojos de alguien en otra vida. Es una buena idea, y hay algo emocionante en la posibilidad de revivir las experiencias de una persona del pasado. Y, como no podía ser de otra manera, la Fundación SCP acaba de descubrir un artefacto que permite a una persona experimentar los recuerdos de otra persona. No se trata de una regresión a vidas pasadas, y no tienes control sobre la vida de quien te asomas, pero te permite ver el mundo a través de sus ojos. Sin embargo, cuando miras a través de los ojos de otra persona, siempre existe la posibilidad de que veas algo que no querías ver, algo preocupante, aterrador, incluso traumático, o algo peor. Así que es posible que no quieras someterte a SCP-1123, o, como se le ha apodado ominosamente, la calavera de la atrocidad. SCP-1123 es una vieja calavera humana sin dientes ni mandíbula inferior. En la región de la frente de la calavera está escrita con sangre la palabra gemer, que significa recordar. Las pruebas realizadas a la calavera y a la sangre determinaron que era de la década de 1970 y que tanto la sangre como la calavera pertenecían a la misma persona. La calavera de la atrocidad fue descubierta por un coronel del Ejército Popular Vietnamita en la década de 1980, como parte de una colección de restos humanos expuestos en un museo camboyano. Impresionado por la escritura sangrienta y la peculiar sensación que le produjo la calavera, el coronel decidió enviarlo a Hanoi para una mayor investigación. Sin embargo, mientras estaba en tránsito, la calavera fue interceptada por la Fundación SCP. Los agentes de la fundación tendieron una trampa en la carretera, reventando los neumáticos del transporte del coronel. La calavera fue llevada y enviada a un centro de la fundación y el coronel recibió un amnéstico para eliminar todo recuerdo del descubrimiento de la calavera. El personal del Museo Camboyano recibió un tratamiento similar. Se borraron todas las menciones escritas de la calavera. Y ahora, fuera de los archivos de la fundación, no hay constancia oficial de que haya existido. La escritura ensangrentada de la calavera se ha desvanecido con el tiempo y desde la distancia apenas es visible. El primer agente de la Fundación SCP que estudió la calavera, un investigador desconocido cuyo nombre ha sido borrado de los archivos de la Fundación, tuvo una serie de experiencias inusuales mientras observaba la calavera. Informó de que la escritura era invisible a 5 metros de distancia. A medida que se acercaba, observó que la escritura se hacía más clara a cada metro que se acercaba, hasta que a 1 metro de distancia, la escritura parecía fresca. Incapaz de contenerse, alargó la mano para tocarla y descubrió que sus dedos estaban resbaladizos y rojos. De alguna manera, la escritura ensangrentada estaba todavía húmeda, como si hubiera sido dibujada solo unos momentos antes. En cuanto tocó el texto, empezó a experimentar fenómenos sensoriales anómalos. La habitación se llenó de olor a humo. Pudo oír el sonido de una fuerte respiración y el latido de un corazón. Se oyeron pasos estruendosos detrás de él, y se volvió para mirar, pero no encontró nada. Apartó la mano de la calavera, retrocediendo ante la sensación de hormigas que se arrastraban por el dorso de la mano. Le empezaron a picar los ojos como si estuvieran llenos de ceniza, y se tambaleó hacia atrás, para caer al suelo por una repentina sensación punzante, como si un fragmento de cristal le atravesara el zapato y la planta del pie. El investigador fue sacado de la habitación y examinado por un médico, que comprobó que ninguna de estas sensaciones tenía síntomas físicos acompañantes. Parecía que eran puramente psicosomáticas. No tenía nada en los ojos, ni una herida en el pie. El contacto con la calavera le había hecho experimentar estos estímulos físicos, pero todo estaba en su cabeza. Y esto no fue ni mucho menos el alcance total del impacto del SCP-1123 en los que interactuaron con él. Tras varias semanas sin ser tocada, la calavera fue examinada por otra investigadora de la Fundación. Cuando tocó la superficie de la calavera para levantarla y mirarla más de cerca, cayó en un estado de fuga disociativo, una especie de angustioso estado alterado de conciencia. Estaba confusa, desorientada y no respondía a su nombre.
Se le quitó la calavera en cuanto dejó de responder, pero esto no sirvió para que volviera a la normalidad. Los investigadores que la acompañaban tuvieron que limitarse a observarla y esperar a que se despertara. 6 horas más tarde, cuando por fin lo hizo, contó lo que había experimentado tras tocar la calavera. Afirmó que había visto la vida de otra persona en el tiempo transcurrido entre que tocó la calavera y volvió a la conciencia. Podía contar detalles de la vida de esta otra persona, describiendo lugares en los que nunca había estado, acontecimientos de los que nunca había sido testigo, e incluso hablando un idioma que antes no dominaba. Los otros investigadores determinaron que la persona descrita había existido realmente, aunque ya había fallecido, y que todos los pequeños detalles eran demasiado específicos para ser una simple coincidencia. Después de este encuentro con SCP-1123, varios otros investigadores experimentaron estados de fuga igualmente traumáticos. La Fundación pudo identificar varias características compartidas entre quienes tocaron la calavera y experimentaron la vida de otra persona. Todas las personas cuyos recuerdos fueron vistos por los sujetos de prueba murieron antes de que el sujeto naciera. Fueron víctimas de la violencia o el encarcelamiento, murieron de forma trágica o violenta por asesinato, inanición o infección, y murieron como resultado de ser objetivo de un movimiento político. Estos patrones condujeron a la acuñación del apodo del SCP, la calavera de la atrocidad. Es una calavera que obliga a quienes la tocan a revivir atrocidades pasadas. Para comprender mejor la naturaleza de los efectos de la calavera en los sujetos de prueba y la naturaleza de las vidas que imprime en ellos, la Fundación realizó una serie de experimentos. Se expuso la calavera a varias personas de diferentes orígenes culturales en un intento de determinar qué correlación, si es que hay alguna, existe entre alguien expuesto a la calavera y el tipo de persona cuyos recuerdos experimenta. En el primer experimento se le dijo a un hombre de ascendencia irlandesa y francesa que tocara la calavera. Inmediatamente se desplomó y empezó a gritar en armenio y a resistirse a cualquier tipo de ayuda de los agentes de la Fundación. Cuando recuperó la conciencia, explicó que había asumido los recuerdos de un agricultor armenio que fue quemado vivo por el ejército otomano en 1915 durante el genocidio armenio. Durante otro experimento, un hombre con ascendencia haitiana tocó la calavera. Justo antes de tocarla, se quejó de un olor químico y de una fuerte sensación de picor. Después de tocarla, comenzó a toser violentamente. Su estado de fuga duró 60 minutos y se caracterizó por la confusión y la capacidad repentina de hablar en kurdo. Tras despertar del estado de fuga, el hombre pudo describir la personalidad impresa de una víctima de 85 años de un ataque con gas mostaza en Irak en 1989. En un tercer experimento, una mujer de ascendencia china dejó de reaccionar durante más de 2 horas tras tocar la calavera. Estaba claramente angustiada y comenzó a llorar en voz alta a medida que avanzaba el tiempo. Una vez transcurridas las 2 horas, pudo conceder una entrevista en la que describió su experiencia durante el estado de fuga. Experimentó la vida de una joven ucraniana que murió en 1932 como resultado de la violencia a manos de una brigada soviética. También se llevaron a cabo otros experimentos que produjeron resultados similares. Cada vez el sujeto experimentaba un estado de fuga que duraba desde 1 hora hasta más de 6 horas. Los experimentos permitieron a la Fundación determinar algunos patrones estadísticos en las personalidades y recuerdos experimentados por los sujetos de prueba. Cuantas más víctimas puedan atribuirse a un acontecimiento histórico, más probable es que un sujeto de pruebas experimente los recuerdos de alguien muerto en ese acontecimiento. No hay correlación aparente entre la nacionalidad del sujeto de prueba y la nacionalidad de la persona cuyos recuerdos vivirá. Aunque no hay efectos físicos negativos en los sujetos de prueba que han estado en contacto con la calavera, hay un impacto psicológico notable, que puede atribuirse a la naturaleza traumática de los recuerdos a los que fueron expuestos durante el curso del experimento. Los sujetos han mostrado ataques de dolor y depresión, así como luchas con la culpa del superviviente. Aunque ellos mismos no sobrevivieron a los acontecimientos que presenciaron, se sienten como si lo hubieran hecho. En un intento de aliviar estos efectos psicológicos, la Fundación administró varios tipos de amnésticos a los sujetos de prueba. Sin embargo, estos no fueron efectivos y en muchos casos fueron activamente dañinos. La Fundación SCP utiliza una variedad de compuestos amnésticos como parte de su trabajo, pero ninguno de ellos fue eficaz en el tratamiento de los sujetos de prueba que habían sido expuestos al SCP-1123. Los amnésticos de clase B o retrógrados regresivos eliminan los recuerdos más recientes de la mente de una persona.
Cuando se administraron a los sujetos de prueba del SCP-1123, sus propios recuerdos comenzaron a desvanecerse, mientras que los recuerdos de su personalidad impresa permanecieron intactos. Si se aumentaba la dosis, solo quedaban los recuerdos de la atrocidad. Otros amnésticos con funciones similares daban resultados parecidos e igualmente preocupantes. Los recuerdos erróneos desaparecían y la personalidad original del sujeto empezaba a dar paso a la de la persona que la calavera le había impreso. Así que se aplicó otro tipo de amnéstico para intentar resolver esta cuestión. Los amnésticos de clase E o ENUI no eliminan los recuerdos de la mente del sujeto, sino que disminuyen la respuesta emocional de éste ante ellos. Su objetivo es debilitar las vías neuronales y eliminar el componente emocional de un determinado recuerdo, reduciendo la respuesta de estrés o trauma del sujeto a la información de dicho recuerdo. Toda la ciencia detrás de esta clase de amnésticos sugiere que sería beneficioso para los sujetos de prueba involucrados en esta investigación, pero por alguna razón seguían siendo ineficaces. La aplicación de amnésticos de clase E a los sujetos de prueba tras la exposición a la calavera de la atrocidad solo empeoró la respuesta al trauma del sujeto, contribuyendo a los ataques de pánico, flashbacks y otros síntomas de trastorno de estrés postraumático grave. Finalmente, se abandonó por completo el uso de amnésticos para beneficiar a estos sujetos de prueba. La experimentación con la calavera quedó en suspenso hasta que se pudo establecer un programa de tratamiento beneficioso para los sujetos de prueba. Actualmente, para preservar el estado de la calavera y la escritura en su superficie, SCP-1123 se mantiene contenido en un contenedor hermético en una atmósfera de gas argón. Cuando se saca del contenedor para experimentos y pruebas, se mantiene con una luz de no más de 50 lux, y la temperatura dentro del contenedor se mantiene entre 20 y 24 grados centígrados y un 55% de humedad. No se permite la manipulación de la calavera bajo ninguna circunstancia, excepto para la experimentación controlada. Hay un dicho que dice que aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Por muy angustiosa que pueda ser la experiencia de tocar el SCP-1123, quizás tenga una utilidad: enfrentarse a las atrocidades históricas directamente y mirar a través de los ojos de sus víctimas es un duro recordatorio de todo el mal del que es capaz la humanidad. Ciertamente, la historia que refleja la calavera de la atrocidad, impresa directamente en las mentes de todos los que la tocan, no se olvidará pronto. Los que la han tocado, los que les hablan y todos los que se enteran del impacto de la calavera de la atrocidad deberían tener cuidado de recordar la historia, de aprender de ella, para asegurarse de que estos males no se repitan nunca más. Tal vez incluso lleguemos a un punto en el que no tengamos que mirar a través de los ojos de las víctimas del mal institucionalizado. Simplemente lo habremos superado. Entonces, y solo entonces, será el momento de destruir la calavera. Hasta entonces, se conserva en los pasillos de la Fundación SCP como un recordatorio de que, en medio de todos los horrores contenidos en esas paredes, a veces el mayor monstruo somos nosotros. Ahora vaya a ver SCP-4205 a los ojos del espectador y SCP-3999 estoy en el centro de todo lo que me pasa, para ver más SCPs extraños e inquietantes.